Hola, mi nombre es Pilar Mosquera. Bienvenidos a mi podcast Menopausia, un renacer, donde podrán obtener información confiable sobre esta etapa de la vida. Hola amigos. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una fecha especial para reconocer la lucha de tantas mujeres a lo largo de la historia por la igualdad, los derechos humanos y la justicia. También es un momento para reflexionar sobre los desafíos y desigualdades que nosotras seguimos enfrentando en todo el mundo. Esta fecha tiene un origen fuerte y conmovedor. Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando el 8 de marzo de 1908, un grupo de mujeres trabajadoras textiles en Nueva York decidió alzar la voz. Se declararon en huelga para exigir mejores condiciones laborales, el derecho al voto y un salario justo. Lamentablemente, en medio de esta protesta ocurrió una tragedia. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, donde las habían encerrado. Su valentía y su lucha marcaron un antes y un después en la historia del feminismo. Fue en 1977 cuando las Naciones Unidas declaró oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Desde entonces, este día se ha convertido en una jornada de reflexión, protesta y solidaridad. Mujeres de todo el mundo se organizan para marchar, alzar la voz y exigir lo que nos corresponde: el fin de la violencia de género, salarios justos, acceso a la salud, la educación y, en definitiva, un mundo más justo e igualitario. A lo largo de la historia, las mujeres hemos tenido que luchar sin descanso por nuestros derechos, dignidad y libertad. Desde tiempos antiguos hemos sido relegadas a un segundo plano, viviendo bajo reglas impuestas por sociedades que nos han tratado como inferiores. Durante siglos, el maltrato y la opresión han sido una constante, reflejándose en todas las esferas: la cultura, la religión, los gobiernos y la familia. En las civilizaciones antiguas, como la griega y la romana, la mujer era vista casi como una propiedad. En Atenas, su vida giraba en torno al hogar y a la crianza de los hijos, sin acceso a la educación ni a la vida pública. Pero no todas las mujeres griegas vivieron bajo esas reglas. En Esparta, por ejemplo, la historia fue distinta. Desde niñas, las mujeres espartanas recibían educación formal y entrenamiento físico. Corrían, practicaban gimnasia y lucha, fortaleciendo su cuerpo no solo para la maternidad, sino también para la vida. Además, tenían derechos de propiedad, algo impensable en otras ciudades griegas. Podían poseer, heredar y administrar tierras, llegando a controlar más del 40% de las tierras de Esparta. Mientras los hombres pasaban gran parte de su vida en barracones militares o en la guerra, ellas se encargaban de administrar el hogar y los bienes familiares, lo que les daba una autonomía inusual. Eran mujeres fuertes, independientes y con un carácter firme. Se les atribuye la famosa frase dirigida a sus hijos antes de la batalla, entre comillas: vuelve con tu escudo o sobre él. Cierro comillas. Una forma de decirles que el honor y la valentía estaban por encima de todo. Su libertad y poder generaban tanto admiración como temor en el resto de Grecia. En Roma, en cambio, la situación era diferente.
Las mujeres vivían bajo la autoridad de su padre o esposo, sin derechos legales ni acceso a la educación o a la política. Eran vistas como seres inferiores y la violencia doméstica no solo era común, sino que estaba normalizada en la cultura. Su autonomía era prácticamente inexistente. A pesar de todas las barreras, las mujeres nunca dejaron de luchar. A lo largo de los siglos, en cada rincón del mundo, han encontrado formas de resistir, desafiar y romper las cadenas de la opresión. Hoy, su legado nos inspira a seguir adelante, a levantar la voz y a seguir construyendo un futuro donde la igualdad no sea un sueño, sino una realidad. Durante la Edad Media, la mujer fue aún más marginada bajo el dominio de la Iglesia y el sistema feudal. Las mujeres eran vistas como siervas de los hombres y sus roles se limitaban a la maternidad, la obediencia y el trabajo en el hogar. Las leyes y costumbres medievales promovían la sumisión femenina y muchas veces las mujeres eran tratadas como mercancías intercambiadas en matrimonios por conveniencia política o económica. La Iglesia Católica, que tenía una gran influencia en esa época, también jugó un papel importante en la opresión de la mujer. Las mujeres eran consideradas moralmente inferiores a los hombres y en muchos casos la Inquisición se utilizaba para perseguir y castigar a las mujeres acusadas de brujería. El maltrato se consideraba legítimo. Durante el Renacimiento se empezaron a desarrollar ideas más progresistas en relación con los derechos humanos. Sin embargo, la mujer siguió siendo marginada en muchas sociedades. Pensadores como Rousseau, Locke y Montesquieu promovieron la libertad y la igualdad, sin incluir a las mujeres en estos avances. En esta época, algunas mujeres comenzaron a luchar por su derecho a la educación y a la participación pública, a pesar de la fuerte resistencia de las estructuras de poder. La mujer era considerada madre y esposa y sus capacidades intelectuales y profesionales eran subestimadas. A lo largo del siglo XIX, la mujer comenzó a alzar su voz reclamando sus derechos. Las mujeres se organizaron para luchar por su derecho al voto, la educación y la propiedad. Las primeras sufragistas como Susan Anthony y Elizabeth Stanton encabezaron un movimiento que finalmente culminó en el derecho al voto para las mujeres que en muchas partes del mundo a principios del siglo XX lucharon por este derecho. Me gustaría traer a la memoria de ustedes los nombres de mujeres ecuatorianas que tienen un espacio en nuestra historia. Muchos nombres quedarán sin mencionar, pero habrá ocasión para recopilar las historias de distinguidas ecuatorianas que cambiaron nuestra historia. Manuela Sáenz fue una figura clave en la independencia de América Latina y en la lucha liderada por Simón Bolívar. Nació en 1797 en Quito, Ecuador, en una sociedad donde las mujeres tenían roles muy limitados, eran relegadas al hogar y a la obediencia. Manuela vivió en una época de intensos conflictos políticos y militares por la independencia de las colonias españolas en América. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el Imperio Español enfrentaba crecientes movimientos independentistas en sus colonias. Bolívar, San Martín y Sucre, inspirados en la Revolución Francesa y en la independencia de Estados Unidos, buscaron liberar América del Sur del dominio español.
Manuela recopiló información estratégica para los patriotas. Gracias a su posición privilegiada en la sociedad, se vinculó en círculos de donde obtenía datos valiosos sobre los movimientos de los soldados españoles. En 1822, tras la victoria en la batalla de Pichincha, Manuela se unió de manera activa a la causa libertadora. Se trasladó a Lima, donde ayudó a organizar tropas y a cuidar a los heridos de guerra. Conoció a Simón Bolívar en 1822 y se convirtió en su compañera y aliada. Compartieron una relación amorosa y una visión política. Manuela apoyó las ideas de Bolívar sobre la unión de los países sudamericanos y la consolidación de la Gran Colombia. En 1828 ayudó a frustrar un intento de asesinato contra Bolívar en Bogotá, salvando su vida. Por eso fue llamada por Bolívar la libertadora del Libertador. Después de la muerte de Bolívar en 1830, Manuela fue desterrada y vivió en Paita, Perú, en una extrema pobreza. Sus últimos años los dedicó a escribir cartas y defender el legado de Bolívar. Murió en 1856. Durante mucho tiempo su papel en la independencia fue minimizado o ignorado, pero hoy es reconocida como una de las heroínas más importantes de América Latina. Su historia representa la lucha de las mujeres en la política y en la guerra, rompiendo barreras impuestas por la sociedad. En el siglo XX, en 1924, la ecuatoriana Matilde Hidalgo de Procel se convirtió en la primera mujer en votar en Ecuador y en toda América Latina. Su lucha marcó un hito en la historia del país y abrió el camino para la participación política de las mujeres. Además, Matilde Hidalgo fue la primera mujer ecuatoriana en graduarse de la secundaria, la primera en obtener un título universitario en medicina y la primera en ejercer como médica. Hablando de médicas distinguidas, no podemos dejar de mencionar a la doctora Elisa Calero, una mujer que ejerció la medicina con pasión y entrega. A pesar de las dificultades, abrió su camino en un mundo dominado por hombres, destacándose en la cirugía cardíaca y la cardiología clínica. Su labor no solo dejó huella en el ámbito quirúrgico, sino también en la docencia, donde formó a generaciones de médicos con su conocimiento y compromiso. Su dedicación a la medicina preventiva, especialmente en la lucha contra la fiebre reumática, ha sido invaluable. Su legado perdura como ejemplo de perseverancia, innovación y servicio a la humanidad. Otras mujeres esforzadas y valientes han puesto en alto el nombre de este país en varias disciplinas como el deporte, la literatura y el arte. Este es el caso de la maestra Andrea Vela, la primera directora de Orquesta Sinfónica del Ecuador, máster en violín y en dirección de orquesta, Artist Diploma y doctorado honoris causa en los Estados Unidos, China y México. Entre los reconocimientos que ha recibido se destacan el título de Mujer Símbolo por la Logia Masónica Voltaire, Mujer del Año 2018 y la presea Matilde Hidalgo de Procel. A pesar de sus logros y contribuciones al mundo de la música, la labor de Andrea Vela no ha recibido el reconocimiento que merece de las autoridades ni instituciones de su país. Su dedicación y pasión por la música clásica y ecuatoriana han sido fundamentales para el desarrollo y la difusión de este arte en Ecuador y en el resto del mundo. Continuamos. A pesar de los avances, el maltrato a la mujer es común en el ámbito familiar y laboral. En el siglo XX se marcó un hito
en la lucha de las mujeres por la igualdad. A lo largo de este periodo, el feminismo emergió con fuerza, desafió lo establecido y luchó por los derechos civiles y laborales de las mujeres. En muchos países, ellas lograron obtener el derecho al voto, el acceso a la educación y la posibilidad de participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres. Sin embargo, el maltrato persiste. El abuso físico, psicológico y sexual hacia las mujeres continúa siendo una realidad. El machismo, la violencia de género, la falta de respeto a sus derechos, el acoso sexual, la brecha salarial y la discriminación laboral son un obstáculo para lograr la igualdad. La lucha continúa. En todo el mundo, millones de mujeres se alzan en defensa de sus derechos, exigiendo igualdad y justicia. Menciono algunos derechos que las mujeres han logrado, pero que aún son insuficientes. Número 1. Igualdad legal. Aunque tienen derechos como el voto, educación y participación política, la brecha de género persiste. Siguen ganando menos que los hombres y enfrentan barreras como el techo de cristal que limita su acceso a puestos de liderazgo. El término techo de cristal se utiliza desde 1980 para describir las barreras invisibles que impiden a las mujeres avanzar en sus carreras y alcanzar posiciones de liderazgo o altos cargos dentro de las organizaciones, a pesar de estar igual o mejor calificadas que los hombres. Número 2. Se han conseguido avances en la salud reproductiva y materna, pero persisten problemas como el maltrato en la atención médica y la falta de autonomía en decisiones sobre sus cuerpos. Aquí me referiré a la menopausia, una etapa desatendida que requiere mayor reconocimiento y recursos en los sistemas de salud. Menopausia no solo significa cambios hormonales, sino también una serie de problemas físicos y emocionales que afectan la calidad de vida de una mujer. Los problemas asociados con la menopausia, como la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, vaginales y uretrales, requieren una atención especializada. Los sistemas de salud no reconocen estas necesidades ni proporcionan tratamientos ni recursos adecuados. Esta etapa no recibe la atención que merece porque se la considera como natural y no es una especialidad lucrativa, lo que afecta a la disponibilidad de profesionales en este campo. La menopausia requiere un enfoque integral para cuidar la salud física, emocional y mental de las mujeres que no son manejadas correctamente. Sería importante que los seguros de salud cubran los servicios relacionados con esta etapa para que las mujeres tengan acceso adecuado a tratamientos, seguimiento y apoyo. Número 3. Educación. Aunque se ha logrado el acceso escolar, aún hay barreras como la carga doméstica impuesta a niñas, la violencia en entornos educativos y el limitado acceso a la educación superior en ciertas regiones. Número 4. Violencia de género. A pesar de leyes contra la violencia, los casos de maltrato, acoso, feminicidio y abuso sexual siguen siendo alarmantes, con impunidad y falta de justicia para las víctimas. Número 5. Decisión sobre su cuerpo. En muchos países las mujeres aún enfrentan restricciones sobre su salud reproductiva, incluyendo dificultades para acceder a anticonceptivos y evitar la muerte por abortos inseguros. Número 6. Libertad de expresión y participación.
las mujeres siguen sufriendo censura. La violencia y la discriminación no han sido erradicadas. El siguiente es un punto interesante y complejo. La idea de que la principal enemiga de la mujer puede ser la misma mujer se refiere a que la sociedad nos ha enseñado a competir en lugar de apoyarnos. Estos fenómenos están profundamente arraigados en la cultura y la educación. Las mujeres crecemos en una sociedad que nos enseña que no somos tan valiosas como los hombres. Aquí entra en juego el machismo, la baja autoestima y la carencia de solidaridad que lleva a la falta de confianza en nosotras mismas y a dejar de luchar por nuestros derechos, aceptando humildemente lo que se nos impone por miedo al juicio de la sociedad o al temor de competir en un entorno laboral dominado por hombres. La falta de solidaridad entre mujeres hace más difícil la lucha conjunta por la igualdad y sus derechos. Cuando las mujeres se perciben como sus propias enemigas, puede existir una autocensura o un autosabotaje que perpetúa la desigualdad. Las mujeres conscientes, al darse cuenta de estos procesos, están comenzando a cambiarlos. Se unen en la lucha, se apoyan entre ellas y trabajan para transformar las estructuras sociales que las han oprimido durante tanto tiempo. Las mujeres debemos luchar no solo contra las estructuras externas de opresión, sino procurar sanar internamente, liberándonos de las ideas y actitudes nocivas, eliminando los sentimientos de enemistad o competencia para lograr la transformación que solo se alcanzará si aprendemos a apoyarnos entre nosotras y nos ayudamos a crecer juntas. El apoyo mutuo es clave para transformar esa enemistad en hermandad. Dejemos de lado el juicio, la comparación y las trabas entre nosotras. La verdadera fortaleza surge cuando nos reconocemos, nos sostenemos y nos impulsamos unas a otras. Cuando una mujer se convierte en aliada de otra, el cambio es imparable. La historia de la mujer ha estado marcada por siglos de opresión y maltrato, pero también por una resistencia inquebrantable. A lo largo de los siglos, las mujeres han luchado por su derecho a la igualdad, la dignidad y la libertad. Aunque aún queda mucho por hacer, los avances logrados son una prueba de su coraje y la determinación. La lucha por la igualdad de género es una tarea que requiere el compromiso de toda la sociedad y necesita de un arduo trabajo para erradicar el maltrato y obtener el reconocimiento y respeto de nuestros derechos que nos garanticen un futuro más justo y equitativo para todas. Honramos en esta oportunidad a la madre, esa fuerza incansable que da vida, amor y sacrificio sin medida. Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres que con su valentía y ternura construyen futuros y crean un mundo más fuerte y lleno de esperanza. Recordemos que el camino de la mujer no es una batalla contra los hombres, sino un recorrido junto a ellos, con respeto, equilibrio y colaboración. El verdadero cambio ocurre cuando avanzamos juntos. Bueno amigos, gracias por acompañarme en este episodio. Si les gustó, compartan, pongan un like y suscríbanse a mi canal. Hasta pronto.
Suscríbete a mi podcast, dame un like y activa la campanita para recibir los próximos episodios en los cuales hablaremos extensamente sobre la menopausia, sus diferentes etapas, enfermedades, tratamientos, medicinas alternativas, alimentación, ejercicio y muchos otros temas que nos interesan en esta edad. Déjame tus comentarios y sugerencias. Muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio de Menopausia, un renacer.